¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bebés, hoy no traigo un análisis cualquiera, traigo primicia. Literal, la serie Aşk ve Goşyaşı se acaba de estrenar hoy mismito, fresquita, calientita, recién salida del horno. Y yo ya me lancé de cabeza a ver el primer capítulo para traerle el chisme completo. O sea, mientras medio mundo todavía ni sabe que existe, tú y yo estamos aquí analizándola juntos. Y sí, con Hande Erçel como Meyra y Barış Arduç como Selin, que ya con esos nombres uno dice, ok, dame drama, dame romance, dame lágrimas, dame todo. Así que prepárense porque este capítulo 1 viene cargado de secretos, tensiones matrimoniales, lágrimas, obvio, y un giro que, ya les cuento, vamos con calma que esto promete. Empecemos con la hipnosis general, ponernos en sintonía. Aşk ve Goşyaşı sigue la historia de Selin y Meyra. Ellos dos están a punto de divorciarse, pero justo en medio de este desastre aparece una noticia brutal. Meyra padece de una enfermedad terminal. Y justo ahí es cuando Selin dice, espérate un momento, no puedo irme así como así. Entonces intenta recuperarla. Pero no todo es tan fácil, porque como no aparecen amores del pasado, secretos familiares y esas cositas que las series turcas saben poner para que nunca tengas paz mental. Lo fuerte que no es la típica historia de amor, de te conozco, me enamoro y ya. Aquí nos meten una pareja rota que tienen que enfrentarse a lo peor justo cuando ya no tienen ganas ni fuerzas. Y eso, bebés, para mí ya es de otro nivel de oportunidad al drama. Pero bueno, vamos con lo que vimos en el capítulo 1 resumido porque tú tienes que verla, bebé. Ahora sí vamos con lo que pasó hoy en el capítulo 1. Meyra es la hija de una de las familias más poderosas del país. Mientras que por otro lado, Selin viene de orígenes súper humildes, pero logró hacerse un nombre como abogado. Llevan 3 años de matrimonio y desde afuera parecen la pareja perfecta. Por eso bien dicen que no todo lo que brilla es oro y que no se lleven de la portada. Tienen que ver lo que hay dentro del libro. Las apariencias engañan también. Dentro de esa casa lo que hay es silencio, reproche, que se quedaron guardados, resentimiento nunca hablados y ese silencio día tras día fue haciendo que dos personas que antes se miraban con amor ahora se miren como extraños. Imagínense esto. Lo más heavy es cómo te muestran esa incomodidad. Mira cómo se tapa los ojos ante los problemas, prefiere no ver nada y Selin ya está que no aguanta más buscando cualquier salida, aunque sea romper todo. Tú como espectador estás así, porque sabes que en cualquier momento alguien explota. Y justo cuando la relación parece que ya no tiene salvación, ¡boom!, llega la bomba, una noticia inesperada que no solo tambalea al matrimonio, sino también sus vidas enteras. Sí, hablamos de la enfermedad, aunque aquí todavía no se explota del todo, solo nos dan esa pista fuerte que va a cambiar la dinámica. Lo interesante de este capítulo 1 es que no van por el camino fácil de meterse solo gritos y peleas. No, hay mucha tensión contenida, diálogos que duelen más por lo que no se dice que por lo que se dice, y una atmósfera familiar que mete presión de todos lados. Tú sientes que esa casa está llena de miradas y juicios. Y lo más fuerte, este giro del final del capítulo te obliga a pensar, ¿van a poder enfrentarse a todo lo que han evitado? ¿O es demasiado tarde? Pero ahora hablemos claro. La dirección visual está preciosa, colores fríos, marca la distancia, planos cerrados cuando hay tensión. De verdad cuidaron bastante la atmósfera. Y tercero, bebés, aquí viene la pregunta, ¿cuánto aguanta el público un drama tan cargado desde el minuto 1? Porque no es una comedia ligera, es un dramón puro y duro. Y eso me encanta, pero también me preocupa. ¿Será que la audiencia está lista para tanto golpe emocional? Yo lo que siento es que ya este primer capítulo sembró toda la semilla, el matrimonio roto, el pasado que va a volver, la enfermedad que ya va a explotar y obvio la pregunta central. ¿Puede volver a amar cuando ya lo diste todo por perdido? Pero ahora yo quiero saber qué me dicen ustedes en los comentarios ahí. ¿Le convence esta historia desde el primer capítulo? ¿Qué opinas de ver a Hande y Barış en un papel más dramático, más profundo? Y lo más picante, ¿crees que esta serie puede convertirse en la próxima obsesión turca o se nos
desinfla rápido. Quiero saber sus opiniones. En resumen, bebé, Ash Yashi arrancó hoy con el primer capítulo intenso, profundo, lleno de drama. Pero bueno, antes de darle mi opinión, quiero aclarar algo muy importante. Bebés, lo que voy a decir es con muchísimo respeto, porque tanto Hande como Barish son actores que yo valoro un montón. De hecho, me han encantado otros proyectos que ellos tienen juntos. Y sé que tienen un fandom enorme que los apoya con todo el corazón. Pero algo que hay que aclarar es que todos tenemos pensamientos diferentes y en este canal yo siempre les comparto lo que siento como espectadora sin mala intención y desde el cariño, ¿ok? Porque hay mucha gente que se ataca desde que uno emite un pensamiento diferente al de ellos y no, hay que tener la mente abierta. Pero algo que quiero comentarle, bebés, y aquí me pongo un poquito más crítica, es que si bien la trama de Ash Yashi me parece interesante, todos saben porque ya sabemos es un remake de una historia coreana que tiene bastante peso. Siento que en este primer capítulo hubo momentos que no terminaron de fluir del todo. Siento yo, no se ataquen, es mi opinión y quiero que ustedes me pongan la de ustedes ahí abajo. Por ejemplo, con Barish Ardush, yo lo adoro. Es un actorazo, pero lo vi como raro en algunas escenas. No sé si fue por la dirección, si fue por el tono que querían darle al personaje o simplemente porque todavía estamos apenas arrancando y falta que agarre fuerza, pero a mí me dio esa impresión. Y sobre la química entre Hande, bebés, ustedes saben que ellos tienen miles de fans que aman verlos juntos y respeto mucho eso, pero personalmente siento que todavía no estalla esa chispa que uno espera de un protagonista, bueno, de una pareja protagónica. Ojo, también es el primer episodio y muchas veces estas cosas se van construyendo poco a poco. Pero en resumen, la historia promete, el elenco está fuerte, pero siento que la serie todavía tiene que encontrar su ritmo y afinar esa conexión emocional para que de verdad nos atrape semana tras semana. Pero esa es mi opinión mía. Obviamente tú debes tener una opinión completamente diferente y se respeta. Me encantará saber qué sintieron ustedes al ver este primer episodio. Si no lo han visto, vayan a verlo. Pero yo defiendo a esta pareja muchísimo. Me encantó la película. La serie de Disney Plus no me la vi completa, pero me gustó lo que vi. Pero hay que aclarar que la serie está muy reciente, literalmente se acaba de empezar y muchas veces estas cosas necesitan tiempo para desarrollarse, así que no es que sea un fallo definitivo, más bien lo veo como que puede mejorar capítulo a capítulo. En resumen, me parece un arranque interesante, pero a mí todavía no me atrapa que digamos al 100. Por ejemplo, Sharpinty, yo no me esperaba que esa serie me iba a gustar tanto y me encantó el primer capítulo, me enamoró. Yo todas las comparo con Sharpinty porque esa es mi nueva obsesión. Lo siento, no se ataquen. Me encantaría saber qué sintieron ustedes al ver este primer capítulo de Ash Shashi. Déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Obviamente no voy a dejar de ver la serie porque hay series que también, gente, otra cosa, hay que aclarar esto. Hay series que en el primer episodio a mí no me gustan y después me obsesiono con ella. ¿Y saben cuál fue una de esas? Sahib Sisler. En el primer episodio yo dije, no, esta serie no me gusta, no me va a gustar. Y después, como al cuarto capítulo, todavía sigue siendo mi serie número 1 de la temporada anterior. Ni siquiera es Trash Ruya, que me encanta esa serie, así que no hay que juzgar por arribita. Pero nada, bebés, hasta aquí sí ya despido el video. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo, bye bye. Hasta la próxima.